¿Sabías que el cuento de la ley, escrito por el autor Franz Kafka, podría ser considerado una de las obras con mayor pensamiento filosófico, ya que te invita a reflexionar sobre la justicia, el poder y la condición humana? La historia comienza cuando un campesino llega frente a una puerta que conduce hacia la ley. Allí encuentra un guardián que le impide entrar. El hombre pregunta si podrá pasar más tarde, y el guardián le responde que quizá, pero no en ese momento. A pesar de que la puerta permanece abierta, el campesino decide esperar autorización en lugar de intentar cruzarla por su cuenta. Con el paso de los años, el hombre permanece frente a la puerta, tratando de convencer al guardián mediante preguntas, súplicas e incluso sobornos, pero nunca obtiene permiso para entrar. Finalmente, cuando está a punto de morir, le pregunta al guardián por qué nadie más había intentado acceder a la ley durante todo ese tiempo. El guardián le responde que esa entrada estaba destinada únicamente para él y que ahora iba a cerrarla. La principal tragedia del cuento se encuentra en la pasividad del campesino. Kafka muestra cómo un hombre pasa toda su vida esperando el momento correcto, esperando autorización y sometiéndose a una autoridad que realmente nunca lo obliga físicamente a quedarse afuera. El guardián representa el poder, la burocracia y las barreras que pueden ser imposibles de superar. Sin embargo, también puede interpretarse como el miedo y las limitaciones mentales que muchas personas se imponen a sí mismos. El campesino tenía la posibilidad de actuar, sin embargo esperó hasta que fue demasiado tarde. La puerta y la ley funcionan como símbolos abiertos a distintas interpretaciones. La ley puede representar la verdad, la justicia, el conocimiento, el propósito de vida o cualquier meta importante que el ser humano busca alcanzar. Kafka deja claro que cada persona tiene un camino propio y oportunidades únicas, pero muchas veces el miedo, la obediencia o la incertidumbre impiden aprovecharlas. El hecho de que la puerta estuviera destinada únicamente para el campesino hace que el final sea aún más impactante, ya que revela que aquello que buscaba siempre estuvo al alcance, aunque nunca se atrevió realmente a tomarlo. La obra de Kafka suele transmitir angustia, frustración y sensación de impotencia. Sus personajes normalmente son individuos comunes, atrapados en situaciones absurdas e incomprensibles, enfrentándose bajo un sistema de autoridad que nunca explica sus reglas. Esta visión de la vida proviene en gran parte de las experiencias personales del autor. Kafka nació en Praga en 1883 y estudió Derecho, además de trabajar durante años en una oficina de seguros. La presión laboral, la burocracia y la complicada relación que mantenía con su padre influían en cómo él escribía. Entre las obras más importantes de Kafka se encuentra La Metamorfosis, donde un hombre despierta convertido en insecto y es rechazado por su familia. El proceso, que narra la historia de un hombre acusado de cometer un crimen que nunca llega a comprender. Y El Castillo, en la que el protagonista intenta acercarse a unas autoridades inaccesibles, sin lograrlo jamás. Todas estas obras comparten temas como la alienación, el miedo, la culpa y la soledad, y la imposibilidad de comprender completamente el mundo. La escritura de Kafka refleja una visión existencialista de la vida, aunque él nunca perteneció formalmente a esta corriente filosófica. Sus textos muestran a seres humanos que buscan sentido en medio de un mundo confuso. En sus historias, las respuestas nunca son claras y la autoridad siempre parece lejana e inalcanzable. Por esta razón, el término kafkiano se utiliza actualmente para describir situaciones absurdas, burocráticas o desesperantes, donde las personas se sienten atrapadas e incapaces de encontrar alguna solución. Kafka plantea cómo el miedo y la obediencia pueden impedir que las personas alcancen aquello que buscan, y cómo muchas veces el mayor obstáculo no es el sistema, sino la capacidad de actuar por cuenta propia. Esto simbolizando la manera en que los mecanismos de control social funcionan y cómo las personas interiorizan la autoridad de forma que se limitan a sí mismas. Una gran manera de entender esto es a través de los conceptos de Foucault, principalmente la sociedad disciplinaria. Según él, el poder moderno ya no actúa directamente con violencia directa, sino a través de mecanismos de vigilancia,
control y normalización, que hace que las personas se comporten de cierta manera sin necesidad de ser obligadas físicamente. Claro ejemplo de esto es el campesino en el relato, ya que el guardián en ningún momento presenta actitud violenta ni lo priva de su libertad. Simplemente le dice que por el momento no puede ingresar. El campesino, por su voluntad propia, mantener el orden, esperar el resto de su vida para que se le pueda otorgar el permiso de entrar, encerrándose a sí mismo en una prisión mental, debido a su percepción de que no posee autoridad frente a dicha situación. El campesino interioriza el poder y se controla debido a esto. Esto se conecta directamente con la teoría del panóptico de Foucault, en la cual los prisioneros nunca saben cuándo están siendo observados, por lo que terminan vigilándose a sí mismos constantemente. En el cuento, el guardián cumple una función similar, ya que representa una autoridad permanente cuya sola presencia basta para paralizar al campesino. El hombre ya no necesita cadenas, porque el miedo y la obediencia actúan desde su interior. Kafka muestra cómo el poder más efectivo no siempre es el que utiliza la fuerza física, sino el que logra que las personas se sometan voluntariamente. Igualmente se puede relacionar la historia con la biopolítica, la cual explica cómo el Estado moderno regula la vida de las personas mediante normas sociales, instituciones y discursos sobre lo correcto y lo incorrecto. En el cuento, la ley simboliza una estructura de autoridad inaccesible y superior, que decide quién puede entrar y quién debe esperar. El campesino acepta sin reproches, ya que existe una verdad o un sistema más poderoso que él, y organiza toda su vida alrededor de esa autoridad. Esto refleja cómo los individuos muchas veces construyen su identidad según normas impuestas por instituciones políticas, jurídicas o sociales. En relación con el sujeto y la norma, Foucault sostiene que la sociedad produce individuos normales mediante reglas y mecanismos de disciplina. El campesino actúa como un sujeto completamente normalizado. Obedece, espera, no cuestiona profundamente al guardián, incluso cuando éste le impide alcanzar aquello que busca. Kafka evidencia cómo las personas pueden convertirse en prisioneros de normas invisibles que parecen naturales o inevitables. Todo esto se desarrolla dentro de la propia antropología, ya que las normas sociales y jurídicas no son naturales ni universales. Son construcciones históricas y culturales. El campesino trata a la ley como una verdad absoluta e incuestionable, lo que refleja cómo las sociedades suelen otorgarle ilegitimidad total a ciertas instituciones o sistemas legales. Desde la antropología jurídica, puede analizarse cómo las personas obedecen a normas porque han sido socializadas para que consigan ser legítimas, incluso cuando éstas limitan su libertad. El cuento también puede relacionarse con la colonialidad y el Estado-nación. La figura del guardián representa una autoridad centralizada que controla el acceso al conocimiento, la justicia y el poder. Esto recuerda la forma en que los estados modernos y los sistemas coloniales han impuesto estructuras de autoridad sobre poblaciones enteras, de forma que esto define quién tiene derechos, quién puede participar y quién queda excluido. El campesino representa al individuo subordinado frente a una estructura de poder que parece que es imposible de desafiar. El cuento de Kafka y las teorías de Foucault coinciden con una idea fundamental: el poder no siempre necesita imponerse mediante la violencia visible. Muchas veces funciona a través del miedo, la vigilancia, las normas y la obediencia interiorizada. El campesino permaneció toda su vida frente a una puerta abierta porque creía que no podía cruzarla. Y eso es precisamente la forma más profunda de dominación que se intenta mostrar: un sistema donde las personas terminan convirtiéndose en guardianes de sí mismos. A simple vista, la historia parece sencilla. Un hombre espera toda su vida frente a una puerta sin poder entrar. Sin embargo, mientras más se analiza el cuento, más evidente se vuelve que Kafka no habla solamente de una puerta o de una ley, sino de la condición humana y de cómo muchas veces nosotros mismos permitimos que el miedo controle nuestras decisiones.
Lo que más impacta es que el campesino nunca es obligado físicamente a quedarse afuera. El guardián no lo amenaza y no lo encierra. Aún así, el hombre decide esperar durante toda su vida. Esto logra que nos cuestionemos el cómo muchas de esas personas viven esperando el momento correcto para actuar, cambiar, expresarse o perseguir sus metas. A veces, el mayor obstáculo no es una barrera real, sino el miedo al fracaso, al rechazo o a desafiar aquello que parece una autoridad sobre nosotros. De igual forma, el cuento refleja de manera excelente el cómo funciona el poder en la sociedad, relacionándolo con las ideas de Foucault. El campesino representa a una persona que ha interiorizado completamente la obediencia. El guardián, por el otro lado, simboliza las normas, las instituciones y la vigilancia social, lo que hace que las personas se autocontrolen. Esto puede verse en muchos aspectos de la vida cotidiana, donde seguimos reglas o expectativas sin cuestionarlas, porque hemos aprendido que debemos hacerlo. El cuento demuestra que el poder más fuerte no siempre es el que usa la fuerza, sino el que logra que las personas se limiten a sí mismas. Otra parte importante es el final, cuando el guardián le dice al campesino que esa puerta estaba destinada para él. Esa frase hace que la historia sea todavía más trágica, porque significa que el hombre tenía una oportunidad única, pero nunca se atrevió a tomarla. Esto crea una reflexión sobre cómo cada persona tiene caminos y oportunidades propias, y cómo el miedo o la inseguridad pueden hacer que desperdiciemos tiempo esperando la aprobación o certezas que quizás nunca lleguen.